El 6 de enero de 2017, Bernard Gore, de 71 años, tenía previsto reunirse con su esposa e hija para almorzar después de visitar el centro comercial Westfield en Sydney, Australia. El hombre padecía demencia y en un momento dado entró accidentalmente por la puerta equivocada en lugar de conducir hacia sus seres queridos. Esto provocó que accediera a un sistema de salidas de emergencia restringidas. La entrada de Bernard fue a una maraña confusa de escaleras que se extendían por más de 8 kilómetros, bordeadas de innumerables puertas y pasillos que incluso una persona sana habría tenido dificultades para recorrer en busca de una salida. Sin embargo, Bernard ya estaba atrapado desde el momento en que entró. La puerta autoblocante L407 se cerró de golpe tras él y no podía abrirse desde el interior. Su familia, conmocionada, perdió toda comunicación con él ese mismo día. La búsqueda duró más de 3 semanas interminables, hasta que finalmente hallaron a Bernard lamentablemente sin vida. El pobre hombre había muerto de deshidratación, aguardando ayuda que nunca llegó. Esta historia es solo uno de los muchos casos trágicos en los que personas, sin saberlo, caen en verdaderas trampas mortales de las que no logran escapar. El 20 de diciembre de 2019, Harley Dilly, de 14 años, tuvo una discusión con sus padres por un teléfono dañado. Exigió que le compraran uno nuevo, pero su padre se mantuvo firme y le dijo que tendría que ganarlo. A las 6 de la mañana, Harley cerró bruscamente la puerta y salió de casa con destino a la escuela, aunque, como muchos adolescentes, decidió faltar a clases por rebeldía y, en su lugar, pasó la mañana deambulando por las calles. En su camino, vio lo que parecía ser el lugar perfecto para esconderse y refrescarse. Una vivienda que había estado abandonada durante casi 10 años. Se subió al tejado usando la antena de la torre y nunca llegó a la escuela. De hecho, nadie volvió a verlo. La noche siguiente, el 21 de diciembre a las 11:50 p.m., el angustiado padre de Harley, Marcus Dilly, acudió a la oficina de policía de Port Clinton para denunciar la desaparición de su hijo. En ese momento habían transcurrido más de 40 horas desde la última vez que se vio a Harley. No era la primera vez que el joven se ausentaba enojado. Era conocido por su carácter difícil y había desaparecido en ocasiones anteriores, pero siempre regresaba 1 o 2 días después, generalmente temprano en la mañana. Sin embargo, en esta ocasión no fue así. La policía inició de inmediato una búsqueda exhaustiva, recorriendo el vecindario y revisando las cámaras de vigilancia de los alrededores. La única imagen captada de Harley fue justo frente a su casa a las 6:08 de la mañana, solo 8 minutos después de salir, tras caminar aproximadamente 800 metros en unos 10 minutos. Sin embargo, ninguna otra cámara a lo largo de su ruta lo registró. Tras días de búsqueda sin avances, los investigadores decidieron inspeccionar con mayor detalle los edificios cercanos, incluida aquella misma casa abandonada, que hasta entonces solo habían examinado desde el exterior. La vivienda se encontraba justo frente al lugar donde Harley fue visto por última vez, a unos 100 metros de distancia. Exactamente 23 días después de su desaparición, el 13 de enero de 2020, la policía ingresó a la casa en el segundo piso, cerca de una rejilla conectada a la chimenea. Allí encontraron la chaqueta acolchada marrón de Harley y sus gafas. Luego decidieron revisar la chimenea, y allí fue donde finalmente lo localizaron. El cuerpo de Harley estaba atrapado en lo profundo del estrecho conducto. Los investigadores concluyeron que, el día de su desaparición, Harley había intentado ingresar a la casa por la chimenea, posiblemente con la esperanza de recuperar algo, pero el espacio era demasiado reducido. Solo tenía 30 centímetros de diámetro, por lo que, incluso con sus 45 kilogramos, no había espacio para moverse, girar o escapar. Finalmente, tras horas de estar atrapado, la presión en su pecho y abdomen impidió que sus pulmones se expandieran, provocando la muerte por asfixia compresiva el mismo día en que desapareció. Los adolescentes son conocidos por tomar decisiones impulsivas. Según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, corresponden a fugitivos en riesgo de extinción. Aunque muchos regresan a sus hogares, otros nunca tienen esa oportunidad. Pero en nuestro próximo caso, la persona no era un adolescente imprudente, y aún así no logró evitar caminar directamente hacia una trampa mortal el 14 de diciembre de 2002. Sean Doyle, de 25 años, su amigo Michael Wright y la novia de Wright estaban consumiendo bebidas en un bar local en Nueva York. Era viernes por la noche, el alcohol fluía abundantemente y ninguno de ellos parecía demasiado preocupado por presentarse al trabajo con resaca.
A la madrugada siguiente, aproximadamente a las 4 de la mañana, el grupo salió del establecimiento y comenzó a caminar juntos hacia sus viviendas. Sean y Michael también eran vecinos. Residían en el cuarto piso del mismo edificio de apartamentos en South Street, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Al principio estaban de buen humor, riendo, cantando y bromeando en su camino a casa. Pero después de unos minutos el ambiente cambió, y Michael de repente se enfrentó a Sean. Sacó a relucir algo que le había estado molestando, acusándolo de coquetear con su novia durante una reunión reciente. El alcohol había hecho su efecto y la situación se intensificó rápidamente. La discusión se convirtió en empujones y a solo 6 minutos a pie de su apartamento, la pelea se extendió hasta la acera de Pearl y Fulton Street. Fue en ese momento cuando Michael perdió completamente el control, derribó a Sean al suelo y comenzó a golpearlo, sujetándolo de los brazos y retorciéndose las piernas con toda su fuerza. Sean le suplicó que se detuviera, gritando desesperadamente: «¡No me rompas las piernas!». Pero lo que sucede en las peleas de borrachos es que las personas dejan de pensar con claridad. Un movimiento en falso y es demasiado tarde para retractarse. Así que cuando Sean finalmente logró ponerse de pie, Michael lo empujó de nuevo. Sin embargo, esta vez, Sean cayó directamente en una alcantarilla abierta en la acera. Resultó que la alcantarilla conducía a un túnel de vapor donde la temperatura alcanzó niveles importantes, 148 grados Celsius. Sean había sobrevivido a la caída, pero ahora estaba sumergido en agua hirviendo sin posibilidad de escapar. Un transeúnte aterrorizado llamó de inmediato al 911. La policía, los bomberos y los médicos llegaron rápidamente, pero había un problema mayor: el calor extremo y el vapor denso dificultando la entrada al túnel. Los servicios de emergencia contactaron a Consolidated Edison, la empresa encargada del suministro de vapor, y solicitaron un corte de emergencia. Sin embargo, los retrasos en la llegada del equipo nocturno ralentizaron las operaciones y cada minuto que pasaba aumentaba el dolor inmenso de Sean. Finalmente, los rescatistas intentaron lanzarle una cuerda. Sean la alcanzó, pero su piel estaba tan quemada que se desprendió al intentar agarrarla. 4 horas después, lograron cortar el suministro de vapor y el ambiente comenzó a estabilizarse. Pero para entonces, Sean ya había dejado de responder, y quedó en evidencia que su destino sería su cuerpo sin vida. La causa oficial de su fallecimiento fueron quemaduras severas por vapor y quemaduras por escaldaduras. La doctora Judy Melan, médica forense, describió posteriormente el caso como el peor que había visto. La piel de Sean había quedado completamente quemada y sus órganos internos prácticamente cocidos desde el interior, siguiendo la tragedia. Michael Wright fue inicialmente acusado de asesinato en segundo grado, pero posteriormente los cargos fueron retirados y el caso fue reclasificado como accidente, debido a la falta de evidencia que demostrara que el empujón directo a la alcantarilla había sido intencional. Una simple pelea entre borrachos, entre 2 amigos, terminó con la muerte de uno y una carga de culpa para el otro. El siguiente hombre en nuestro relato también encontró su propia trampa mortal sin querer, pero esta vez ocurrió durante una jornada laboral en la tarde del 24 de octubre de 2003, aproximadamente a las 6 de la tarde. El ingeniero alemán de 27 años, Marco Crowler, se encontraba trabajando a bordo del buque portacontenedores London Express, atracado en el puerto de Savannah, Georgia. Varias horas antes, él y una tripulación de 7 hombres habían finalizado una exigente preparación en el 6º pistón del motor principal. Solo restaba una última tarea: inspeccionar todos los cilindros en busca de posibles fugas de aceite, combustible o aire. Marco y el segundo ingeniero comenzaron de inmediato. Marco se subió a la unidad de limpieza de aire a través de la escotilla delantera, mientras sus colegas permanecieron en la parte trasera para vigilar la rotación del pistón. No quiero agobiarte con los detalles técnicos, así que basta decir que este tipo de tarea requiere estrictamente la presencia de al menos 2 personas. Ambos estaban hambrientos y sumamente agotados tras un día tan exigente, por lo que acordaron en silencio acelerar la inspección, planeando incluirla en 20 minutos en lugar de la hora habitual. Una vez finalizada la revisión, Marco salió de la unidad, cerró la escotilla y cada uno tomó caminos distintos para finalmente comer algo y descansar. Sin embargo, Marco nunca apareció para la cena. Al principio nadie le prestó mucha atención, pero a las 8 de la noche, cuando la tripulación comenzó a preparar el barco para su salida programada hacia Norfolk, su ausencia empezó a ser más difícil de ignorar. La tripulación inició una búsqueda exhaustiva en todo el barco, pero Marco no se encontraba por ningún lado.
Entonces, de repente, uno de los mecánicos filipinos observó hacia la escotilla frontal de la unidad de limpieza y notó un trapo rojo impregnado de aceite encajado en una grieta. Parecía fuera de lugar, pero con la salida inminente nadie tuvo tiempo de revisarlo. A las 9:30 de la noche, bajo presión de las autoridades portuarias, el capitán ordenó partir. Simplemente asumieron que la desaparición de Marco se debía a una fuga no autorizada y zarparon. 2 días después, el 26 de octubre, cuando el London Express llegó a Norfolk, los mecánicos reabrieron la escotilla para una inspección programada y lo que encontraron los dejó estupefactos. Todo el interior de la unidad estaba cubierto de aceite y vistiendo solo su ropa interior. Yacía el cuerpo sin vida de Marco Crowler. Pero ¿cómo pudo haber ocurrido esto? Se descubrió que alrededor de las 6:30 de la tarde, poco después de la inspección apresurada, Marco había regresado en silencio a abrir la escotilla y entrado nuevamente en la unidad, pero esta vez en solitario. Estaba preocupado de que la revisión anterior hubiese sido demasiado superficial y temía que, si algo salía mal, él sería el responsable. Para evitar resbalones, cerró la escotilla tras él, aunque solo la trabó parcialmente. Cuando más tarde intentó abrirla desde adentro, quedó atrapado. Ahora estaba encerrado en un tubo de acero de 16 metros de longitud, con un diámetro de solo 1,68 metros, sin ventilación alguna. Marco quedó sellado en un espacio que nunca fue diseñado para la entrada humana, sin flujo de aire forzado. Con cada respiración, el nivel de oxígeno descendió peligrosamente. En un acto desesperado, Marco intentó pedir ayuda empujando ese mismo trapo rojo en la grieta de la escotilla, con la esperanza de que alguien lo viera. Gritó por ayuda, pero el constante zumbido de la nave casi ahogó sus sonidos. La situación empeoró aún más cuando el London Express zarpó del puerto y el motor principal volvió a rugir. La unidad sellada se convirtió en un horno. El pobre hombre se quitó la ropa rápidamente, ya que la temperatura en el interior aumentaba rápidamente. Marco murió lentamente por asfixia e hipotermia, a pocos metros de sus compañeros. Lamentablemente, las probabilidades de fallecer en el trabajo son alarmantemente altas, especialmente en profesiones peligrosas. Según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, casi 3 millones de personas fallecen cada año en todo el mundo debido a accidentes y enfermedades laborales. Muchas de estas tragedias, como el caso que acabamos de relatar, podrían haberse evitado con una simple acción preventiva. Comparte tus historias en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos impactantes de la vida real que, alguna vez, podrían ayudarte a evitar una situación mortal. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete a Tragedias y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué tragedia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo.